54, fracción cuarta de la Constitución. Ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. ¿Se refiere a partido o a coalición? Por eso, ya te lo expliqué. Contesta, no. No. Con la quita. Es una... No, con dos fracciones. Esa es una interpretación. Es una interpretación que ningún partido y leguleya. No, a ver. No. Leguleya. No. Te estoy retando a que interpretes. Déjame terminar. Si eres un abogado serio, Hamlet. Claro, si eres un abogado serio. Hemos debatido en el INE. Si eres un abogado serio. A ver. Hay dos fracciones. Por eso. A ver, vamos a hablar con la audiencia. Dile a la gente la verdad. Por eso. Si eres un abogado serio. El que empezó mintiendo fuiste tú con el 54%. Interpretación no solo literal de la Constitución. A ver, por eso te estoy preguntando. Muestra ese bagaje. Por eso te estoy preguntando. Abogado avesado en derecho constitucional y electoral. Por eso te estoy preguntando. Y explícale a la ciudadanía que por eso te estoy preguntando. Y simulando como hace Morena. Con el 54%. Sobre no es el 54%. No representa la votación. No hay sobre por la sociedad de las urnas. Es por partido político. Qué pena que no permitas unos hipócritas cuando ustedes. A ver. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Así la discusión en este debate en vivo, el diputado Hamlet Almaguer de Morena y el panista Marco Antonio Mendoza Bustamante, que se quedó ya sin argumentos, y hasta el mismo periodista Juan Becerra Costa, que estuvo dirigiendo este debate, pues ya ni él pudo ayudarlo, hasta él se le fue en contra, mis estimados profesores del panista. Luego de este tema planteado ya durante estas últimas semanas, del tema de la supuesta sobrerepresentación, y en que en resumidas cuentas lo único que quiere esta oposición, que sigue chillando y no aceptando la realidad, es que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada para que pueda modificarse la Constitución y pasen estas reformas tan importantes en nuestro país como la reforma judicial. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Hicieron papilla al diputado panista. Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal por el PRI, por acompañarnos aquí esta tarde. Es de debate. Bienvenido, diputado. ¿Cómo estás? Juan, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias también al diputado por Morena, Hamlet Almaguer, por acompañarnos en esta mesa de debate en donde hay varios temas. Y vamos a comenzar con uno que lleva varios días sobre la agenda, y es la sobrerepresentación. Marco Antonio, diputado. Pues no lo marca en la Constitución el que se van a determinar las curules de acuerdo a lo que el pueblo de México votó y ustedes aprobaron, bueno, no ustedes personalmente, pero los partidos que representan, sí, en su momento en las distintas reformas, y se estarían inconformando ante algo que, de haber aprobado la reforma enviada por el presidente López Obrador al Congreso en 2022, el Plan A, la reforma electoral, pues no estaría en discusión en estos momentos. Pues mira, realmente la Constitución no puede interpretarse solo de manera literal, tiene que interpretarse de manera sistemática, de manera integral. Hay muchos precedentes sobre eso. Si bien la Constitución establece y habla de partidos políticos, que ningún partido político podrá tener más allá del 8% de representación en la Cámara respecto de su votación emitida, en aquel entonces, en la ley secundaria de la materia, en el entonces COFIPE, se estableció que en el caso de coaliciones se asignarían los diputados y senadores como si se tratara de un partido político. ¿De dónde surge la confusión? Posteriormente, en una siguiente reforma, se establece, para evitar el trasvase de votos, que los logos de los partidos irían separados. Pero eso no implica que no están constituyendo una coalición que conforma y constituye un ente jurídico. Es decir, hay una sobrerepresentación. Morena y sus aliados obtienen poco más del 54% de los votos y van a obtener poco más del 74% de las curules. Es decir, el PAN, que es la segunda fuerza política del país, estaría obteniendo menos diputados que el Partido Verde, que obtuvo menos de la mitad de los votos que el PAN. En el caso del PRI, Movimiento Ciudadano, el PT, que es la última fuerza política del país, estaría yendo a cuarta fuerza, cuando obtuvo prácticamente la mitad de los votos que MC y PRI por separado. Es decir, hay una clara sobrerepresentación, y la interpretación que Morena pretende hacer para la asignación de los legisladores claramente es un fraude a la ley. No podemos interpretar la Constitución solo literalmente, sino sistemáticamente y de manera integral con todo el marco normativo mexicano.
Hamlet Almaguer, la sobrerepresentación, ¿está sobrerepresentado el Congreso? Mira, primero me gustaría que fuéramos veraces en las cifras. Tanto Marco como yo pues hemos representado nuestros partidos en el INE. Entonces, esta discusión también se ha dado en el Consejo General. Marco sabe que el porcentaje al que refiere pues no es real, porque el cálculo de las plurinominales se realiza una vez descontados los votos de los partidos que no alcanzaron el registro. En este caso el PRD, que obtuvo cerca del 2.5, los votos nulos de todo el país, los votos por los candidatos no registrados y los votos por los independientes, que vamos a tener, por cierto, una diputada ciudadana independiente que ganó un distrito en Michoacán. De tal forma que no es el 54% como lo menciona Marco. Además, hay juicios que están en trámite de nulidad de votación recibida en casillas. Entonces, todo esto se tiene que modificar. Yo calculo que este porcentaje de votación válida va a estar cercano al 58% y no al 54.7% como es ahora. Le pediría a Marco que si va a redondee al entero superior, que está más cercano, que es 55, y que además consideres la votación válida. Segundo, nuestros partidos aliados han crecido mucho. Yo le quiero comentar, por ejemplo, al diputado del PRI, que en el estado de San Luis Potosí ustedes obtuvieron 104,000 votos, que son el 8.4% de la votación. Mientras que el Partido Verde obtuvo 32.3%, cerca de 400,000 votos. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, ustedes obtuvieron como PRI 154,000 votos. El PT obtuvo 220,000. Y tenemos otros ejemplos como Quintana Roo y el estado de Chiapas, donde ustedes obtuvieron cerca de 100,000 votos y el Partido Verde 500,000. Entonces, la chiquillada ahora es el PRIAN y no necesariamente nuestros aliados del PT y del Verde. Ahora, mira, es importante que le demos una explicación gráfica al funcionamiento de las coaliciones como partido. Y cuando en el 2000 estaba vigente la legislación que refería Marco, tú puedes ver que tuvimos una coalición llamada Alianza por México, que era PRD, esta era la de izquierda, PRD, PT, Convergencia Paz y Partido de la Sociedad Nacionalista. Y entonces tú votabas por esta coalición que te aparecía en un solo recuadro. Los partidos que iban solitos tenían, digamos, su espacio por separado. Igual en ese momento el PAN compitió en alianza con el Verde. Pero además al reverso de esa boleta venían las plurinominales. Sí. Y aquí venía una lista por coalición. De tal forma que en esa coalición postulada en el año 2000, por ejemplo, en la Alianza por México, una plurinominal era para el líder del PT, el profesor Alberto Anaya, no como pluri del PT, sino como pluri de la Alianza por México. Se modifica la legislación y ellos quieren tergiversar esta interpretación y pedir que a las coaliciones se les atienda como partidos políticos, pero ya no es un marco de referencia válido, porque ahora en 2024 votamos por cada partido político en un casillero separado. De tal manera que un elector podría no coincidir con el PAN o con el PRD y votar únicamente por los candidatos a diputados en la casilla del PRI, y las plurinominales que se van a asignar a ese voto pues son las del PRI, A ver, no las del PAN o del PRD. Diputado Marco Antonio Mendoza, diputado por el PRI, después de todo lo que ha expuesto aquí el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, por supuesto, si tienes una réplica, pero yo te pregunto, o sea, ¿consideran la oposición que no es la voluntad del pueblo en la elección del pasado 2 de junio la manera en la que quedarán las curules en el Congreso de la Unión? Sí, por supuesto, pero más allá de eso, el espíritu de la disposición constitucional que establece que ningún partido puede tener más allá del 8%, busca generar equilibrios. Es decir, la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría que escucha a la minoría. En democracia no se le puede llamar chiquillada a otras fuerzas políticas. Y al respecto de lo que comentas, Hamlet, no podemos ser precisos en los números porque justamente aún no terminan todas las impugnaciones. Pero bueno, te lo concedo, no es el 54%, es el 58% y van a obtener
prácticamente 20% de sobrerepresentación. Y no se trata de decir que porque... No, por supuesto que lo entiendo. Y no se trata... Bueno, yo te dejé hablar, Sí. querido Hamlet. En la primera ronda nos Y dejamos no hablar. se trata de decir que en San Luis Potosí obtuvo más el verde, en Oaxaca obtuvo más el Pues verde. sí, porque el o en Congreso Quintana Roo. representa No, a las entidades, sí. Estamos hablando de todo el país. No, porque las Grosso pluris se asignan por región. Grosso por modo, circunscripción. Morena obtuvo 40.4%. Ese no es el El sistema. Partido del Trabajo alrededor de 5.4% y el Verde alrededor del 8.3%. Ese no es el sistema. Están haciendo una modificación del voto emitido por la ciudadanía en las urnas, pero cuando no hay argumentos, bueno, sí, Claro que hay argumentos, y hasta hay imágenes. Y esa reforma a la que hace referencia, donde se separan los logos de los partidos políticos en las boletas, era para evitar el trasvase de votos. Es decir, que un partido que no alcanzara el 3%, claramente no era la voluntad de la ciudadanía que estuviera representado, como hoy justamente acabas de citar el ejemplo de el PRD justamente. Pero por supuesto que hay sobrerepresentación y se están vulnerando principios constitucionales, pero sobre todo se está traicionando la voluntad del pueblo expresado en las urnas. En democracia debe haber pluralidad necesariamente. A ver, la Cámara de Diputados, si lo sabes, no funciona bajo una lista nacional. Son 5 listas, una por cada circunscripción. Y en la Cámara se representa a las entidades federativas, no solamente a los distritos. La sobrerepresentación no se calcula por entidad. A ver, te estoy diciendo que es por región, te estoy diciendo que es por circunscripción. Pero cuando tú eres diputado por el estado de... Tan es así que la Constitución establece que ningún estado puede tener menos de 2 diputados. Ese es un límite inferior. Hay entidades federativas como el Estado de México que tienen 40 y hay estados muy pequeños como Aguascalientes, Nayarit o Tlaxcala que tienen 2 o 3. Sí hay una vocación federalista en la integración de la Cámara y hay representación de las circunscripciones. De tal manera que en la segunda circunscripción, que es el Bajío, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y el norte del país, es usual que el Partido de Acción Nacional tenga un mayor porcentaje de votación respecto a sus demás circunscripciones. Por el contrario, en la izquierda ha sido usual tener una mayor representación del sur-sureste. Entonces, en el momento que tú haces una interpretación nacional a rajatabla, estás quitando el componente federalista. Y tú, siendo un diputado hidalguense, deberías de tener pues convicción por esa representatividad de las entidades federativas. Te digo algo más. El estado donde obtuvo más porcentaje de votación el PRI para la integración de la Cámara, pues es Coahuila. Entonces, ni modo que niegues que en la segunda circunscripción ustedes van a tener una mayor representación que en otras donde les fue muy mal, como puede ser la tercera, cuarta la o quinta. La Constitución no establece que la sobrerepresentación se va a analizar por entidad federativa. No es por entidad, por circunscripción. pero sí que las 40 el 8%, no. El 8% es respecto de la asignación total. A ver, no has leído la Constitución. No has leído los dictámenes de INE. Las diputaciones se asignan por circunscripción. Sin duda, pero la sobrerepresentación se calcula sobre el total de la votación emitida. Pero los ajustes se realizan por circunscripción. Pero no puedes hacer un ajuste del 20% para ganarte las curules en la Cámara son 8 para puntos tener por partido. Una mayoría que no está sostenida por la votación de la ciudadanía. Claro que sí. Bajo ninguna circunstancia. Son 8 puntos de sobrerepresentación. La propia exministra Olga Sánchez Cordero, en su oportunidad al resolver ya no está vigente esa legislación, puede haber décadas. No, está vigente el análisis. Aquí te enseñé la reforma, aquí te enseñé cómo se votaba. Y los esquemas de interpretación del marco constitucional. No puedes interpretar la Constitución solo de manera literal. Sí se puede. Rajatabla, bajo ninguna circunstancia. Claro, sí. Hay una teoría integradora del derecho. El marco normativo la interpretación mexicano. Conforme a tus intereses. El marco normativo mexicano es uno solo. A ver, y hay que hacer una interpretación. Pero más a la discusión constitucional. Están traicionando al pueblo que juraron proteger. A ver, vamos a interpretar. A ver, vas a quitar el artículo 54, la fracción cuarta. 54, fracción cuarta de la Constitución. Ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. ¿Se refiere a partido o a coalición? Por eso ya te lo expliqué. Contesta, no. No. Con la quita. Es una. No. Con 2 fracciones. Esa es una interpretación. Es una interpretación que ningún partido y leguleya. No, a ver. No. Leguleya. No. Te estoy retando a que interpretes. Déjame terminar. Si eres un abogado serio, Hamlet. Claro, si eres un abogado serio. Hemos debatido en el INE. Si eres un abogado serio. A ver. Hay 2 fracciones. Por eso. A ver, vamos a hablar con la audiencia. Dile a la gente la verdad. Por eso. Si eres un abogado serio. El que empezó mintiendo fuiste tú con el 54%
interpretación no solo literal de la Constitución. A ver, por eso te sino estoy preguntando. muestra ese bagaje. Por eso te estoy preguntando. Abogado avesado en derecho constitucional Y electoral. explícale Por a la eso te estoy ciudadanía, preguntando. y explícale a la ciudadanía que está Por eso te estoy mintiendo preguntando. y simulando No, como tú lo hace mentiste Morena. con el 54%. Sobre no es el representación, porque no 54%. representa la votación No hay emitida sobre por la sociedad de las representación. urnas. Es por Y de verdad, partido político. qué pena que son no permitas unos hablar al hipócritas interlocutor. cuando ustedes A ver, tenían a ver, un momentito aquí. Entonces, bueno, en la Constitución se establece que es un Dos partido fracciones. político, no una coalición. Son dos ¿Dónde fracciones. queda la coalición? A ver, cuando surge esta figura, esta disposición constitucional, en la legislación secundaria se establece que tratándose de una coalición se le asignarían diputados o senadores que le correspondan como si se tratara de un partido y aquí político. está la lista. Se presentaba una sola Déjame lista por terminar, la alianza. Abogado electoral constitucional, déjame terminar. A ver, diputado Mendoza. Como si se tratara de un partido político. ¿Por qué? Justamente para evitar la sobrerepresentación. Posteriormente hay una reforma en la que se establece que los logos de los partidos irían separados, no para generar esta sobrerepresentación, para evitar el trasvase de votos, es decir, que un partido grande le diera a uno pequeño y hubiera un fraude a la ley sobre la voluntad de la ciudadanía emitida en favor de un partido político, así fuera en coalición. Pero la finalidad no era retorcer este artículo constitucional 54, fracción quinta, y generar esa sobrerepresentación que hoy claramente existe y que se aproxima, está bien, no al 20%, Hamlet, te lo concedo, aunque no tenemos los números finales, al 15, al 16, al 17. La Constitución es clara, el 8%, y la interpretación de la ley debe ser sistémica, debe ser integral y no solamente en función de lo que está escrito. Tienes que ir al espíritu de la ley y tú lo sabes, Hamlet. A ver, Bueno, diputado Mendoza, justo en ese espíritu de que las leyes tienen que irse adecuando al contexto, no nos habríamos ahorrado toda esta discusión de haberse aprobado la iniciativa presentada por el presidente López Obrador en 2022, aquella que salieron a decir, el INE no se toca, el INE hay que protegerlo, el INE hay que cuidarlo, y ahora parece que están del otro lado de la moneda, hasta parece, igual y me equivoco, pero siento como cuando iba en la primaria y el que tenía el balón y iba ganando, de repente va perdiendo, entonces lleva el balón y dice, ya no juego. No, mira, es algo completamente diferente. ¿Por qué nos opusimos a esa iniciativa? Uno, porque pretendían vulnerar un órgano democrático como es el Instituto Nacional Electoral. Pero no se habría resuelto un esto órgano de la representación, no venía A incluso. costa de prácticamente desaparecer el INE. Lo que pasa es que para Morena... Pero es que no la el discutieron porque en el dijeron que INE había una no. moratoria constitucional. Es que en el INE Las son iniciativas se demócratas revisan. cuando ganan Ajá. y hay trampa y hay vicios en la democracia cuando pierden. Esa iniciativa la votamos en contra porque Morena no estuvo dispuesto a hacer una discusión que impactara el contenido de la reforma, como hoy pasa con la reforma al Poder Judicial. Hay unos foros que son una simulación. Mañana hay una reunión de puntos constitucionales donde se va a dar un albazo para precipitar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Es decir, Morena ejerce su mayoría con una suerte de agandalle y no está dispuesta a escuchar otros puntos de vista que verdaderamente beneficien a la ciudadanía. Nos queda poquito menos de un minuto, Hamlet, Sí. para que concluya. Bueno, desde aquí, Juan, felicitar a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que hoy publican el proyecto de resolución de calificación de la elección presidencial, pues desechan la demanda de Xóchitl Gálvez porque presentó pues un recurso que no tiende a anular la elección. Quiso manifestarlo como una especie de declaratoria de adjudicación de responsabilidad y le contestan que no. Y además, bueno, pues refutan todos los argumentos que presentó la oposición. Y sobre la mayoría calificada, pues la vamos a defender. El pueblo de México nos la otorgó en la... Seguimos debatiendo aquí que eso es la democracia, el diálogo y bueno, pues algún día tal vez nos pongamos de acuerdo.